Algo nos querías decir. Sí, claro. Bueno, el tema de la responsabilidad es clave, me parece. Nosotros sí presentamos una propuesta concreta para terminar con estos regímenes especiales. Ahí está, el primer día de sesiones de este periodo, el grupo parlamentario del PRD lo presentó. Nosotros esperamos que estos grandes intereses en torno al sector primario, al sector autotransporte, pues no impidan que realmente haya una reforma para acabar con los regímenes especiales. Porque otros partidos han hablado de que quieren terminar con ellos, pero yo no veo su propuesta. Lo que nosotros pensamos es que estos 35,000 millones del IVA, que efectivamente es bueno bajarlo para que se reactive el consumo, deben de ser compensados con otras medidas para que esto ajuste para otras cosas. Por ejemplo, con 35,000 millones tú podrías hacer dos cosas: un programa nacional de becas en preparatoria y, dado los adultos que ya existen en el programa 70 y más, dar al menos medio salario mínimo para todo adulto mayor de 70 años que no tenga una pensión. Para eso, por ejemplo, pudiera ajustar. Nosotros tenemos una versión de izquierda que significa redistribuir el ingreso, es decir, abrir estas oportunidades para la gente. Me preocupan las posiciones tacheristas del PRI y del PAN que no creen en el gasto público como ahí les hablan jóvenes del gasto. Y segundo, yo sí creo que además del año pasado que había un boquete financiero efectivamente exagerado, sí existe el tema de la caída en la plataforma petrolera. Es decir, sí es preocupante que este país tenga cada vez menos ingresos petroleros, que reduzcamos impuestos y no tengamos alternativas. Ahí sí hay un tema de responsabilidad. Por ejemplo, en este presupuesto, parte del presupuesto está siendo financiados ya por Fondo de Estabilización, que siguen siendo muy grandes, pero ya este presupuesto y los ingresos tributarios están cayendo, no petroleros, están cayendo 10%. A ver, ustedes algo tienen que decir, porque ahora, primero aquí el diputado los ha hermanado. A ver, en primer lugar, adoradores del dogma de los Reaganomics, etcétera, neoliberales, 18 años, ¿cuántos? 20 años de gobiernos neoliberales, todo eso como dice todo eso les dijo, como decía todo eso les dijo Armando Manzanero, no hay nada personal, pero nosotros nunca nos hemos aliado como ellos en elecciones, entonces vamos distinguiendo. Yo creo que una cosa, ¿cómo no? Digo, ahí están sus alianzas electorales. Hay que platiquen, ¿no? Hay que platiquen desde el matrimonio, que a veces amanece de buenas y a veces amanece de malas. Bueno, el del PRI hasta lo firmaron el año pasado. El tema del financiamiento no son los 35,000 millones del IVA. De hecho, suponiendo sin conceder que no hubiera esa reducción de impuesto, lo que se recauda por la vía tributaria en México es totalmente insuficiente. Somos un país que no está recaudando lo suficiente para detonar la capacidad de desarrollo del país. Precisamente por eso ahora, no ha sentido en ese sentido, yo lo que digo es que las medidas de coyuntura que se nos presentaron como una alarma económica de un boquete que finalmente no se dio, hoy lo que tienen y siguen teniendo deprimida la economía es el mercado interno, y eso es en lo que estamos pensando. Ahora, ¿cómo transformar el régimen fiscal? Y aquí el diputado del PAN, pues me parece que esa es la penosa historia de defender un gobierno que es indefendible. A ver, él puede decir misa del gasto corriente. Yo hoy te puedo demostrar como secretaría por secretaría hay más subsecretarios, hay más jefes de unidad y cuestan más las secretarías. ¿Cuándo me lo Y puede haber cuando quieras. Digo, hay más de 200 subsecretarios en relación a lo que había en el año 2000 y ahí hay una estadística a la que si no le quieren hacer caso, pues no le hagan caso, sigan manteniendo la alta burocracia y no le apostemos a un problema de transparencia y de un gobierno austero, que es lo que demanda la gente. Ahora, aquí cada quien carga con su responsabilidad. El paquete económico ya llegó, creo que es urgente meterle la mano en favor de la economía popular, y si creen que van a reactivar la economía apostándole con un 10% más al fondo PYME, y una disminución en términos reales del 1.8 del gasto total en capital del presupuesto y un aumento del 2.2 en gasto corriente, pues ese no es el camino. Diputado, ese no es el camino. Yo quisiera insistir en estas puntualizaciones. Primero, es una falacia que la han insistido una y otra vez, esa del crecimiento del gasto corriente. Si analizas el presupuesto es muy claro, y nosotros estamos pidiendo a Hacienda que lo segregue para que sea un asunto claro, en donde por un lado esté la parte de servicios personales y generales, que sí es el gasto corriente del gobierno, y por otra parte la parte de subsidios y de pensiones, y ahí se nota claramente cuáles son las que crecen y cuáles son las que decrecen. Ahora, por otro lado, mira, se ha dado un comentario acerca de que había un hoyo financiero que ya no hay y un crecimiento que no hay y tal.
El año pasado el país pudo subsistir sin que las tasas se dispararan y sin que hubiera un desastre económico que llegara al bolsillo de los mexicanos, gracias a que había una serie de fondos de estabilización que prácticamente se consumieron todos a lo largo del ejercicio anterior. Entonces, en este ejercicio, gracias al buen desempeño de la economía, ha crecido la parte de la recaudación. O sea, hoy el país depende un poquitito menos del petróleo y depende un poquito más de los impuestos, y se han ido reponiendo todos esos fondos que están ahí precisamente para que cuando vuelva a surgir un problema como el del año pasado, el país tenga de dónde echar mano en un ahorrito y pueda el país seguir para adelante. El presupuesto claramente apuesta, como decíamos, al tema del crecimiento económico, al tema de la generación de la riqueza. Esa es la apuesta esencial. Ahora, ¿por qué se reduce la partida de inversión, como dice el diputado Penchina, particularmente en la parte de infraestructura, en ese punto porcentual al que se refiere? Porque en el capricho de los diputados en la legislatura actual y en el periodo anterior, en la discusión del presupuesto, se hizo un desorden tal en las obras que se estaban programando que efectivamente hoy el gobierno tiene que dedicar mucho más tiempo a integrar los proyectos de los caprichos de los diputados que a ejecutar las obras como tal. Hoy la propuesta del gobierno es ejecútese todo lo presupuestado. Ahora permítanme, desde el punto de vista de los ciudadanos comunes y corrientes, creo, insisto, en que lo que nos preguntamos todos es con el presupuesto hacia dónde vamos. A ver, en función de la propuesta, digamos, para los temas de seguridad, de educación, de salud, los rubros más importantes, ¿qué nos propone este presupuesto? Bueno, en seguridad propone un incremento muy importante en seguridad, básicamente para Estado. O sea, seguimos con la guerra. Vamos con la guerra. Ahí hay dos temas que habría que analizar, me parece. Uno es la productividad del gasto en seguridad. Es decir, parece evidente que necesita más dinero en seguridad, pero no nos queda claro que lo estamos usando correctamente. Es decir, no hay indicadores de gasto. Ha habido un aumento de 300% en seguridad y los resultados pues los seguimos buscando, Cuando menos no vemos cómo están los otros rubros, evaluaciones. Nosotros, o sea. El sentido común diría que habría que destinar parte de ese gasto a la prevención. Eso creo que sí tendrá que ser un tema importante. En educación, bueno, falta el presupuesto de las universidades estatales, que tendríamos que entrarle también con un tema más también de evaluaciones y de indicadores, etcétera. Y hay una parte interesante que es el presupuesto del campo, que efectivamente viene reducido. Y si uno ve las evaluaciones de la Coneval, sí señalan que los programas importantes tipo Procampo se están yendo casi exclusivamente a los grandes productores. Eso sí tendríamos que revisar con cuidado, que tanto el gasto del campo se está haciendo para... Se trata del monto a dónde vas a destinar, lo que es evidente que la apuesta es seguridad, educación, salud, sino cómo lo vas a destinar. A ver, en materia de seguridad, el presidente de la República actual ha recibido 300% más de presupuesto. Yo te lo digo claramente, la posición del PRI es aumentar más el presupuesto de seguridad pensando en la prevención, en policías municipales y en policías estatales. Porque ahí la queja del gobierno federal es que, bueno, es que el fuero común y el fuero federal, etcétera. Si no le hemos invertido allá, y aquí le hemos invertido en magros resultados de una lucha que la tenemos que dar todos. No es solo un tema de montos, Ricardo, sino de los cómo. Y podemos querer decir mil cosas, pero lo cierto es que no estamos usando al presupuesto como palanca de desarrollo. Me llama mucho la atención, y perdón, Pablo, que tú vengas a decir que los diputados el año pasado, yo recuerdo que tú votaste a favor del presupuesto. Claro. Entonces, lo que no se vale es venir a hacer actos de fe diferentes a lo que no se está haciendo bien. Y lo que hay que reconocer en este país es que el ejercicio del gasto público es muy deficiente. Los subejercicios son constantes, el aumento del gasto corriente... ¿Qué son los subejercicios que se gastan? No gastar el dinero para lo que fue programado gastarlo, en tiempo y forma. Oye, ese es el tema. Aquí hay otro asunto, fíjate. ¿Sabes que uno de los temas que llevan mayor subejercicio son las partidas destinadas a seguridad que se transfieren a estados y municipios? Sí, porque el Consejo de Seguridad Federal es un nudo gordiano burocrático que con reglas de operación se estacionaliza y que es un milagro que los gobiernos estatales puedan ejercer ese gasto. Nos queda poco tiempo, pero a ver, yo creo que le debemos un espacio al diputado Rodríguez Regordoza. ¿Algo más que quieras puntualizar? Una ronda, encabézala tú, por favor, porque... Sí, en el marco del cierre, mira, nosotros vemos entonces en el presupuesto como está, un presupuesto, decía yo, discreto, porque no está pretendiendo trasladar ningún costo al ciudadano. Sí creemos que se tiene que ir atendiendo
todos los boquetes fiscales que hay en todas las concesiones fiscales, como las que ya señalaba el diputado Vidal Llerenas. Creemos que reducir los impuestos es una medida irresponsable, porque aquí no hay nada más que o subes el ingreso o bajas el gasto. Tú no puedes pretender bajar el ingreso y mantener el gasto arriba, porque entonces lo que estás haciendo es trasladando el problema para el futuro e hipotecando tu realidad actual. El presupuesto, como está, decíamos, va encaminado hacia el tema del crecimiento de la economía, va encaminado a reforzar el combate a la inseguridad pública. Queremos un país seguro y además la seguridad es la primera condición para que pueda haber crecimiento, y va a la generación de la riqueza. Naturalmente que este comentario que hacen y que repetidamente lo insisten de que crece el gasto corriente obedece, como ya lo decía yo, a que en el mismo paquete y bajo el mismo nombre están puestos los subsidios y están puestos las partes de las pensiones. Pero el gasto del gobierno como tal, lejos de crecer, se reduce, y eso yo invito al que sea a revisarlo con detalle. Y nosotros lo que decimos es, ante la propuesta de bajar impuestos, discútase, pero que responsablemente se diga de dónde se reponen los recursos que estarían faltando, y que todos juntos asumamos la responsabilidad, porque lo único que nosotros no permitiremos por ningún motivo es que se hipoteque al país y que se provoque una crisis posterior. Un comentario final, te ruego, David. A ver. El presidente en su facultad presentó un paquete económico muy mediocre, no le apuesta a la inversión, proponemos reactivar el mercado interno, entre otras medidas, disminuyendo el impuesto al valor agregado, que es el del consumo, y proponemos reducir un costo burocrático que es verdaderamente absurdo, que ha crecido, y ahí está cuántos subsecretarios hoy hay, cuántos había antes, y proponemos hacer cambios de fondo en el rediseño, no solo presupuestal, sino entrarle a una discusión seria que esperemos que de una vez y por todas Hacienda nos dé la información de los gastos fiscales, que es los sistemas de privilegio fiscal que necesitamos para tomar decisiones, y apostarle a una discusión seria. Ricardo, yo creo que tratar de tapar el sol con un dedo, cuando tienes un presupuesto que disminuye en capital, es decir, en inversión, y aumenta el costo burocrático, es indefendible. Es decir, vamos a una mesa seria, pongamos las cosas en su contexto, no pretendemos reducir impuestos y subir gasto. Si hay una reducción de impuestos, que sea consecuente con la reducción del gasto público y que se canalice el gasto público lo mayor que se pueda a la inversión productiva para generar empleo, que es lo que necesita este país. Una puntualización, Sí, diputado Llerenas. nosotros le apostamos a la responsabilidad en las finanzas públicas. Sí nos preocupa el tema de tener un país que recauda tan poco y que además cae la plataforma petrolera. Por eso creemos que una medida como reducir el IVA, que es lo que nosotros hemos dicho siempre, debe ser acompañada con reducir los gastos fiscales. La diferencia con los otros partidos es que nosotros ya pusimos sobre la mesa qué es lo que creemos en ese tema. Los demás partidos todavía no lo han hecho. Creemos que el presupuesto tiene que ser reorientado a los temas de seguridad, al tema de asegurar que todo joven pueda ir a la preparatoria y que todo adulto mayor pueda tener un apoyo. Y creemos que el Congreso también debe tener nuevos mecanismos de discutir el presupuesto. A mí no me gustan los actuales, creo que tienen que ser mejores, tendremos que tener más transparencia, tenemos que usar más indicadores de gasto. Si no, no estamos cumpliendo con el papel que tenemos. ¿Qué tiempo límite tenemos para definir esto? La ley de ingresos creo que es el 20 de octubre y 15 de noviembre. Bueno, pues se los pregunto a propósito porque hago un compromiso público con ustedes para que en un par de semanas o 3 volvamos a tener esta misma mesa. Nada más temprano, ¿no? Porque ya va a estar hasta tarde. Les agradezco mucho por igual, de nuevo, a ustedes por su presencia, por su confianza, pero también, sobre todo, a ustedes que nos están acompañando en su casa. Aquí están nuestras vías de contacto para que nos hagan llegar sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que piensen ustedes que pueda enriquecer este espacio, en el que agradecemos como siempre su compañía, pero sobre todo su confianza. Hasta la próxima semana en otro reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.